Hoy vamos a ver lo que es la representación gráfica, es decir, vamos a representar los eventos de cada instante del movimiento de algún cuerpo o objeto, el que sea, y cada instante, cada dato de movimiento de esta partícula o objeto que vamos a analizar, lo vamos a representar en una gráfica. Pero, ¿qué datos vamos a representar? Vamos a representar la posición en función del tiempo. Es decir, cada instante, el, el cuerpo, objeto, el que sea, va a estar en una determinada posición, la cual ya se puede determinar con la ecuación que se obtuvo en la parte teórica, la ecuación de Cot. Pero también se puede obtener de manera experimental, es decir, observando algún caso real en la naturaleza, podríamos ver, no sé, o también artificial, como un auto, el encendido de un auto, el arranque, que sabemos que no parte de frente con una velocidad constante, sino que va aumentando su velocidad conforme transcurre el tiempo. Entonces, por ejemplo, primero, ¿a qué se refiere con posición en función del tiempo? Es decir, vamos a tener el tiempo, nuestra línea de tiempo, por aquí, en las unidades que sean, las más adecuadas. Partimos del instante inicial, instante 1, instante 2, instante 3, y ahí tenemos la línea de tiempo. Ya, ahora, para cada instante vamos a tener asociada una posición. Esta va a ser nuestro sistema de coordenadas. Nos va a dar la posición del objeto, nos va a permitir ubicar al objeto, sea cual sea las unidades en las que esté. Ahora, supongamos que tenemos aquí una posición inicial, por aquí una posición asociada al instante 1, posición asociada al instante 2, posición asociada al instante 3, y por aquí una posición asociada al instante 4. ¿Y a qué se refiere con posición asociada a un instante? A que en este instante el cuerpo va a estar en esta posición, en el instante 1 va a estar en esta posición, en el instante 2 en esta posición. Es decir, hay una relación para cada instante de la línea de tiempo, vamos a tener la posición del objeto. Entonces vamos a tener para cada instante la posición del objeto, sea cual sea. Para el instante 4 va a estar en una posición asociada al instante 4. Es lo que indica el subíndice de la posición. Ya, a eso se refiere a la posición en función del tiempo. Es decir, esas posiciones, además de tener en cuenta que ya hemos determinado y obtenido esta ecuación, la posición para cada instante. La posición para cada instante, es decir, el instante 1 va a estar en una posición, en el instante 2 en otra, y así. Ahora, la ecuación que determina esto, también ya la hemos desarrollado, que es la posición inicial, más, lo voy a poner aquí abajo para no ponerlo en esta parte. La velocidad inicial por el instante para el cual yo quiero su posición, porque la velocidad inicial es un valor que va a ser constante durante todo el movimiento. Va a ser la velocidad con la que parte el cuerpo, a partir del instante que nosotros comenzamos a analizar el movimiento, más la aceleración, que como sabemos es constante, sobre 2 por el instante para el cual queremos su posición, pero al cuadrado. Ya. Esta ecuación también nos dice lo mismo. Nos dice que para cada instante va a estar asociada una posición. Si yo reemplazo una ecuación, quiero la posición para el instante 1, reemplazo en el instante que esté, reemplazo 1 y obtenemos una posición. Eso también quiere decir o nos puede indicar lo que es la posición en función del tiempo. La misma ecuación de movimiento, en el caso de movimiento requerido uniformemente variado, o movimiento variado uniforme. Movimiento variado debido a que su velocidad va cambiando. Uniforme debido a que este cambio de la velocidad es constante para intervalos de tiempo iguales. Ya, ahora, les dije que habían dos formas de analizar la gráfica
que va a representar este movimiento, debido a que nosotros podemos ver a nuestro alrededor este tipo de fenómeno. Por ejemplo, cuando empieza un auto a arrancar, no parte de frente con una velocidad constante, sino que va con una velocidad cero, va aumentando, 1, 2, digamos, si va acelerando, hasta llegar a una velocidad que ya quizá la mantenga constante. Pero al principio es un aumento de la velocidad cuando comienza a arrancar. Entonces, debido a eso es que nosotros podemos también obtener para el instante 1 su posición, para el instante 2 su posición, simplemente observando el fenómeno. Y ahí necesitaríamos algunas herramientas que nos permitan medir esa posición, medir para qué instante, un reloj o algunas otras herramientas. Pero nosotros tenemos esta ecuación y con esta ecuación podemos obtener para cada instante su posición. Y así obtenemos todos los datos necesarios para poder graficar este fenómeno. En este caso vamos a analizar en el cual un auto, primero, la aceleración tiene sentido contrario al positivo del sistema de coordenadas, tiene sentido opuesto, por lo que va a ser negativo. Además, la velocidad sabemos que es positiva porque tiene el mismo sentido de los positivos del sistema de coordenadas, que no he establecido cuál es el origen. Ahora lo voy a ubicar aquí. Ubiqué aquí el origen. Ahí está el origen de coordenadas. Como saben, el origen de coordenadas es el que limita o divide a esta recta que nos representa el sistema de coordenadas en los positivos y negativos. Pero esto no es una recta debido a que nosotros establecemos que esta flechita nos va a indicar hacia dónde van los positivos del sistema de coordenadas. Es decir, el valor de estas posiciones o cotas va a ser números positivos y para este lado números negativos. Ya, listo. Bueno, eso depende de cómo queramos establecer nosotros nuestro sistema de referencia, nuestro sistema de coordenadas. Esto, debido a que la aceleración tiene este sentido, la velocidad va a ir disminuyendo, lo cual se ha tratado de indicar aquí con la longitud de la flechita. Hemos ido disminuyendo la longitud de la flechita hasta llegar a cero. Cuando llega a cero, si seguimos aplicando esa desaceleración, va a ser ahora que acelere cuando llegue acá. Es decir, vamos a tener aquí abajo el mismo sistema de coordenadas, pero la velocidad va a invertir su sentido. En este instante va a tener la misma velocidad aquí en esta posición, pero el sentido de la velocidad va a ser ese. Pero va a estar en la misma posición con el mismo valor de velocidad en magnitud. Y así vamos a seguir. Va a seguir aumentando para el lado de allá, para el lado opuesto a los positivos del sistema de coordenadas. Sí, debido a que ahora la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, por lo que va a hacer que aumente la velocidad. Y así. Y va a seguir aumentando sin límite alguno. Pero al principio no lo analizamos así. Al principio estuvo así, para este lado. Llegó a cero y cambió su sentido. Ahí está. Ya, este es solamente un caso, porque hay más casos que vamos a analizar después. Esto solo es un caso, lo elegí primero porque nos va a permitir obtener la gráfica, la parábola completa. Listo. Como les dije, vamos a utilizar datos específicos, es decir, valores numéricos ya constantes para poder obtenerlos, todas las posiciones para cada instante con sus respectivas coordenadas. Ya ver. Ahora, vamos a suponer esto, por ejemplo. Sean los siguientes datos. Bueno, supongamos que la velocidad inicial va a tener el valor de 50 metros por segundo. Reemplazábamos aquí 50. Ok,
pero mejor hay que borrar esto y acomodamos. La posición para cada instante va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el instante para el cual quiero su posición, más la aceleración sobre 2 por el instante para el cual quiero la posición al cuadrado. Listo, esa es la ecuación. Ahora tenemos ya que este valor va a ser 50. La posición inicial va a ser la cota menos 45, menos, porque está para el lado de los negativos, y va a tener un valor de menos 45. Listo. Y la aceleración va a tener el valor de 10 metros por segundo por cada segundo. La variación de la velocidad por cada segundo va a ser de 10 metros por segundo. También pude haberlo puesto 10 metros por segundo al cuadrado, pero creo que expresarlo así nos dice más acerca de la aceleración. Nos dice que la aceleración es la variación en la velocidad por cada segundo. Ya. Reemplazamos en la ecuación entonces. Aquí sería menos 45. Aquí sería 50. Y la aceleración tiene valor negativo debido a que tu sentido es opuesto al de los positivos del sistema de coordenadas. Y aquí sería menos. Menos 10 entre... Ya lo ponemos 5 de frente. Ahí está. Entonces, esta ecuación, como vemos, solamente hay una variable. Y al reemplazar algún valor para esta variable, vamos a obtener el valor de la posición para ese instante. Ya hay que obtener los datos de una vez. Ya, primero, para t igual 0, vamos a hacer una tabla. Esto va a ser instante y posición. Para el instante 0. Para el instante 0. ¿En qué posición va a estar? En la cota menos 45. Aquí va a ser 0, 0. Queda solamente esto. Para el instante 1. Reemplazamos 1 y 1. Nos quedaría menos 45 más 50. Lo cual nos queda 5. Y aquí nos queda menos 5. Nos va a quedar 0. Y ahí ustedes lo comprueban en su calculadora. 0, 1. Ahora, para el instante 2, sería aquí 4, 4 por 5, 20. Nos queda menos 20. Aquí nos quedaría 100. Y aquí nos quedaría menos 45. ¿Cuánto saldría? Menos 65. A ver, usar la calculadora. Menos 45 más 50 por 2 menos 5 por 4. 35. Esa es la posición para el instante 2. Para el instante 3 va a ser... A ver, la calculadora también tiene una opción que te permite para una función obtener los datos para diferentes valores de la variable. Deberían también ir aprendiendo eso. Les va a servir cuando estén en la universidad. Les permite ingresar la función que sería menos 45 más 50 por x menos 5 por x, que en este caso es su tiempo al cuadrado. Definimos los límites, vamos desde 1 hasta el 10 con variación de 1. Y nos da, mira, los valores para cada instante. Para el instante 1 teníamos, está en la posición 0, en el origen de coordenadas. Para el instante 2 está en la cota 35, es decir, este va a ser 35. Para el instante 3 está en la cota 60. Para el instante 4
está en la cota 75. Para el instante 5 está en la cota 80. Para el instante 6 está otra vez en la cota 75. ¿Qué quiere decir esto? Que ya volteó, porque está regresando. Llegó a la cota 80, que es el instante 5 aquí, para el cual la velocidad ya empieza la gráfica, y porque ya lo he desarrollado aparte, la velocidad va a ser 0. Justo aquí va a ser el instante y la posición para la cual va a voltear. Por eso es que en el instante 6 ya va a estar en la cota 75 otra vez, va a volver aquí. Miren, la posición va a ser la misma y va a tener la misma velocidad en magnitud, pero con sentido opuesto. Entonces, para el instante 7 va a tener la posición, vamos a ver que va a ser esta. Y la posición para 3 es 60. Y también es 60, luego 35, luego 0, luego menos 45. Es decir, ya volteó ya. Listo. Ahí tenemos. Entonces ya no necesitamos esto. Ya tenemos los datos. Tenemos el valor de la aceleración. Ya está. Ahora vamos a graficar. Vamos a poner por aquí el tiempo. Y por aquí, hacia abajo, y hacia arriba, la posición o cota. Vamos a establecer que este va a ser el origen de coordenadas. Es decir, este punto de acá va a tener ¿qué coordenadas? La coordenada 0 del tiempo y la coordenada 0 de la posición. Porque estamos en el plano. En el plano, para ubicar un punto, necesitamos de dos coordenadas. Una coordenada, en este caso t, y una coordenada posición, para ubicar cada punto. Entonces, estos puntos, en el caso de nuestro análisis, va a ser el evento o instante, que nosotros así lo habíamos definido en una clase pasada. Habíamos dicho que es lo que entendíamos por evento. Listo. Por eso les dije que tienen que revisar los videos anteriores para poder avanzar de manera firme. Listo. Ya vamos a definir aquí las cotas. Necesitamos hasta el menos 45. Ya hay que ponerlo por aquí. Hay que definir, a ver, hasta qué cota necesitamos. Hasta la 80. Listo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y me faltó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Listo. Hasta ahí está bien. Y abajo igualito. 10, 20, sería menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 y menos 50. Y aquí intermedio, menos 45. Bien, en los instantes, desde el instante 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ahora vamos a ubicar estos datos en la gráfica. Para el instante 0, ¿en qué posición está? En la posición menos 45. Posición instante 0. Cota menos 45, aquí. Primer punto de la gráfica. Segundo punto. Para el instante 1 está en la posición 0. Aquí está el instante 1. Instante 1, 2, 3, 5. Listo. Siguiente dato. Instante 1, posición 0. Sería aquí. Este es el punto con coordenadas 1,0. Siguiente. Para el instante 2 tenemos la posición 35. 10, 20, 30, aquí a la mitad, 35. Entonces hacemos una paralela a esta y una paralela a esta. Y obtenemos aquí el punto. Ese es el tercer dato. Vamos con el cuarto dato. Para el instante 3 tenemos la posición 60.
Para el instante 3 tenemos la posición 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aquí. Marcamos una paralela a la recta del tiempo y una paralela a la recta de las posiciones y obtenemos el punto. Ahí está. Ahora para el instante 4 tendríamos, ese es el instante 4, tenemos la cota 30 y 75, 60, 70 y a la mitad 75, por aquí. Y para el instante 5 tenemos la cota 80. Aquí. Ahora, ¿yo cómo sé cuál es el instante en el cual voltea y cuál es la posición para la cual voltea? Eso se puede obtener con esta ecuación, ya hemos dicho. ¿Cómo? ¿Qué es lo que va a suceder cuando la velocidad sea cero? Tenemos que para ese punto la velocidad va a ser cero. Para el punto de volteo, es lo que conocemos. Entonces tenemos que determinar, conociendo la aceleración, podemos determinar qué instante. Aquí tenemos variación de velocidad e intervalo de tiempo. La aceleración es constante. Podemos tomar un intervalo de un cambio en la velocidad cualquiera y su respectivo intervalo de tiempo. Por ejemplo, hasta la aceleración del instante inicial hasta el instante de volteo, que es el que no conozco. Entonces pondríamos aquí, sería la variación de la velocidad, como ya habíamos definido, es la velocidad asociada al instante de volteo, que sabemos que justo en ese instante de volteo la velocidad va a ser cero, menos la velocidad asociada al instante inicial, que lo conocemos, que es 50, sobre el intervalo de tiempo, que sería el instante de volteo, menos el instante inicial, que es 0. Y la aceleración, conocemos el valor que es 10, y en esta ecuación solamente queda esta variable. Y obtenemos así el instante de volteo. Reemplazamos instante de volteo en la ecuación, nos da la posición de volteo. O sea, esa es la forma en cómo obtenemos esos datos, cómo podemos determinarlos, que ya lo hemos visto en una clase pasada también. Ya, luego de que llega a esa posición, que es la de acá, la cuota 80, está muy abajo, un poco más. Aquí. Llega a esa posición, que es la cuota 80, que era la cuota menos 45, ahí está, y comienza a retroceder. Llegó a 80, ya no sigue avanzando, ahora retrocede. Estará para el instante 6 en la posición nuevamente en la cota 75. Y en el instante 7, si hubiésemos seguido calculando los datos, hubiésemos obtenido que para el instante 7 regresa a la cota, bueno, instante 7 está aquí. Regresa a la cuota 60 y así. Ya, la cosa es que nosotros podríamos aproximar esto con rectas, uniendo estos puntos. O podríamos obtener más puntos que son parte de la gráfica, reemplazando aquí para el instante 1.5. Reemplazo y me da su posición. Para el instante 1.5, que estará quizá por aquí. Y así podemos continuar de tal manera que obtengamos más puntos de la gráfica. Porque estos puntos, como verán, hemos ido dejando un segundo, un segundo, un segundo. Pero podemos haber hecho también 0, 0.1, 0.2, 0.3 y obtener su posición para cada instante. Pero si nosotros unimos los puntos, también obtenemos una aproximación buena, considerable, aceptable. Sería esto. Aquí obviamente esto no va a ser así, esto va a ser así. Y para el instante 8 estará por acá. Para el instante 9 regresará aquí.
Y para el instante 10 estará por ahí. Ya. Nos queda esa gráfica que obviamente ustedes tienen que imaginarse que es curvilínea, muy suave, curvilínea. Aquí pudimos haber aproximado con líneas rectas. Ya esta parte lo hice, pongamos, obteniendo más datos, más puntos. Y nos queda esa gráfica. Ahora, esa gráfica ya tiene un nombre. La forma que tiene un nombre y se le llama parábola. Es la representación de cada punto de este fenómeno de movimiento rectilíneo uniformemente variable, para el caso que hemos analizado. Listo, esa sería la gráfica que obtenemos con los datos de este fenómeno. Ahora, ¿qué sucederá? Esto es para la aceleración de 10. Ya. Y si mantengo la posición inicial, es decir, el fenómeno es el mismo, pero ahora la desaceleración ya no es 10, es 15, supongamos. Es decir, es mayor hasta de aquí, pero el sentido es el mismo. Va a seguir siendo opuesto la aceleración. Solo que ahora en magnitud lo voy a aumentar, 15. ¿Qué va a hacer esta aceleración? Esta aceleración, siendo 15, siendo mayor a esta, sería ahora sí. Es decir, ahora cada segundo la variación en la velocidad, en este caso disminución en la velocidad para el primer tramo, hasta llegar al instante de volteo, la disminución en la velocidad va a ser de 15. En el caso anterior era 10. Entonces, si se demoró en llegar a una velocidad de 0, que es aquí, ¿cuántos segundos? 1, 2, 3, 4, 5. A un intervalo de 5 segundos llegó a la velocidad de 0. Ahora, si esa variación o disminución en la velocidad es mayor, ¿va a llegar a la velocidad de 0 antes o después? Comenzó con 50, ahora irá disminuyendo cada segundo de 15 en 15. En el caso anterior, comenzó con 50, fue disminuyendo de 10 en 10. Entonces, debido a que esto es mayor a esta aceleración que tomamos en el caso anterior, la variación en la velocidad va a ser mucho más notable, por lo que no va a llegar a esta posición con esta desaceleración. Se va a llegar con velocidad 0 en una posición anterior a esta. No va a llegar a esa cuota 80. Haciendo un análisis solamente de la aceleración, debido a que la disminución en la velocidad va a ser ahora de 15, y en el caso anterior la disminución en la velocidad era de 10. Listo. Es decir, parte de la misma posición. Ya, está aquí. Lo que debo hacerlo más grande para este caso. Si mejor lo voy a hacer la gráfica más grande. Ya, eso, bueno, ahí sí obtenemos la descripción de este fenómeno en una gráfica de posiciones e instantes. Ahora, tenemos aquí el mismo fenómeno, solo que para el caso en el que la desaceleración va a ser de 10 y en el siguiente caso la desaceleración va a ser de 15. Parten de la misma posición, esta misma posición inicial que con los datos habíamos establecido que era menos 45. El origen de coordenadas estará por acá. Entonces, si la velocidad inicial aquí es 50, pasado un segundo, esto es metros por segundo por cada segundo. Es decir, cada segundo la variación o disminución, en este caso de la velocidad, va a ser 15. Listo. Entonces, aquí es 10. Pasado un segundo, estará por acá. Posición asociada al instante 1. ¿Cuánto habrá disminuido? Simplemente 10, sería 40.
En cambio, él, pasado un segundo, estará por acá, instante 1. Y la variación en su velocidad ya no va a ser 50, sino que va a ser 15, lo cual va a hacer que llegue a 35. Debido a que la velocidad está asociada al recorrido, es que este también va a disminuir. Es decir, conforme aumentamos la desaceleración en este caso, el recorrido que va a hacer y la variación en la velocidad, no, la variación en la velocidad va a ser mayor, pero la posición también va a ir disminuyendo, el recorrido que va a realizar por cada segundo. Todo esto lo hizo en un segundo, pero esto de aquí es mayor que esta parte de acá. De igual manera aquí en el siguiente segundo llegará a la posición asociada al instante 2 con una velocidad de 30. En cambio aquí, en la posición asociada al instante 2, llegará con una velocidad de 10. 10 que digo menos 15, 20, con una velocidad de 20. Entonces se dan cuenta cómo el hecho de que la variación en la velocidad sea mucho mayor afecta en el recorrido. Y para el instante asociado, para el instante 3, tenemos ahí su posición, llegará con una velocidad de 20. Y aquí llegará en la posición asociada al instante 3 con una velocidad de 5. Entonces él va a tener una velocidad de 0 por aquí más o menos, mucho antes de que él llegue a 0. Él aún recorre una distancia considerable. Entonces vemos que el hecho de que la aceleración en magnitud aumente, para este caso en el cual va a ir desacelerando y luego acelerar, vemos que hace que la posición que alcanza con la aceleración de 10, la posición para la cual voltea, para el instante de volteo, es mayor a la posición para el instante de volteo, esta posición de volteo asociada al instante de volteo. Es decir, desde la posición inicial hasta la posición de volteo tenemos un recorrido mayor cuando la desaceleración es menor. Entonces, si tenemos una aceleración A que va a estar asociada a una distancia o recorrido desde el instante inicial hasta el instante de volteo, para una aceleración A asterisco, que va a ser menor o mayor a la aceleración esta, vamos a tener un desplazamiento desde el instante inicial hasta el instante de volteo que va a ser menor a este. Es decir, este va a ser mayor cuando esta aceleración, sí, esto de aquí va a ser mayor al caso en el cual la aceleración asterisco es mayor a la aceleración primera. Aumentamos el valor de la desaceleración y esto de aquí también va a ir disminuyendo. Si aumentamos el recorrido disminuye. Aquí está mal. Si aumentamos la aceleración, es decir, la aceleración asterisco es mayor que la aceleración anterior, el recorrido va a aumentar, va a disminuir, disculpe. Entonces en la gráfica nosotros obtenemos lo siguiente. Ya conociendo que es una parábola, vamos a obtener lo siguiente. Esto va a ser la gráfica anterior. Esa es la parábola del primer caso, en el cual tenemos esta parábola está asociada a la aceleración de 10. Ahí está. Entonces, la parábola asociada a la aceleración de 15
va a ser esta. Tomando en cuenta que la posición de salida va a ser la misma para ambos. Va a ser ahora la siguiente. Ahí está. ¿Qué es este punto? Este de acá. No están en la misma línea, si se pueden dar cuenta. No están en la misma línea. El primer caso va a tener un instante de volteo. En el segundo caso, para el cual la aceleración aumenta, ahora la desaceleración, que va a ser 15 metros por segundo por cada segundo, ¿qué pasa con el instante de volteo? Disminuye. Miren, si nosotros aumentamos la aceleración, la desaceleración en este caso, porque hemos visto que va a ir aumentando, va a ir disminuyendo la velocidad, llegará a cero y regresará aumentando su velocidad y se irá sin límites. Pero, como podemos ver, si aumentamos esta desaceleración, el instante de volteo va a ir disminuyendo. Va disminuyendo cuando aumentamos la aceleración. La desaceleración va a ir disminuyendo. ¿Qué más? La cota a la que llega. Parte aquí, en ambos casos, en la cota menos 45. Parte con la velocidad de 50. Va a llegar a cero, para el primer caso, llega a su velocidad cero aquí. Para el segundo caso, el recorrido para el cual llega a la velocidad cero es acá. ¿Qué nos trata de decir esto? Que mientras mayor sea la desaceleración, va a hacer que la velocidad llegue a cero más rápido y el recorrido que va a realizar va a ser más corto. De igual manera, si seguimos aumentando la aceleración, digamos 20, obtendremos una gráfica aquí. Algo así, y seguirá. De tal manera que vamos a ver que el instante de volteo va a seguir disminuyendo con el aumento de la aceleración y la cota para la cual voltea también. Ahora el recorrido es este. El recorrido primero era este, asociado a la aceleración 10, para que llegue a cero la velocidad. Aumentamos la desaceleración a 15 y solamente el recorrido es este. En este recorrido hace que llegue a la velocidad cero. Aumentamos más la aceleración para el caso de 20, vemos que el recorrido sigue disminuyendo. El instante para el cual voltea también va disminuyendo. Entonces, si aumentamos la desaceleración, vamos a disminuir el tiempo, en el intervalo de tiempo, para el cual la velocidad va a ser cero. Aquí, aquí y aquí. Además de los recorridos. Listo. Ahora, ¿y qué sucede si disminuimos la desaceleración? Digamos, para una desaceleración de 5 metros por segundo por cada segundo. En este caso, ya no va a ir disminuyendo, sino que cada segundo la velocidad va a disminuir 5 metros por segundo. O sea, va a ser menor. Va a tardar más y va a recorrer más para poder llegar a la velocidad cero. Es decir, ahora va a ser esto. Va a ser más grande. Y el instante para el cual voltea va a estar por acá. Es decir, si nosotros disminuimos la aceleración, ¿qué va a pasar con el tiempo que va a tardar en hacer que la velocidad sea cero? Va a aumentar. Miren, aumentamos, disminuimos. Tanto el tiempo que tarda en hacer que la velocidad sea cero como el recorrido que realiza. Si disminuimos, hacemos que el tiempo que tarda en hacer que la velocidad sea cero aumente. Y el recorrido que va a realizar ya ni se ve.
Bueno, repito lo que dije. Ya, les dije, ¿qué pasa si disminuimos la aceleración? Vemos que va a aumentar el intervalo de tiempo que va a tardar en llegar a la velocidad de cero, como podemos ver por esta gráfica, que es la que lo representa, partiendo desde la misma posición. Además de que el recorrido que va a realizar hasta llegar a la velocidad de cero va a ser mucho mayor, va a aumentar. Entonces, hay esta relación. Cada aumento de la aceleración disminuye el intervalo de tiempo que tardamos en hacer que la velocidad sea cero. Y cada disminución de la aceleración hacemos que aumente el intervalo de tiempo que va a tardar en hacer que la velocidad llegue a cero. Listo. Ya, ese sería un caso. En el caso en el que obtenemos parábolas completas. Ya. ¿Qué va a suceder cuando tenemos esto? Tenemos ahí, y aquí tenemos el cuerpo que vamos a analizar, posición inicial, digamos que coincide con el origen, mejor no, que no coincide con el origen. Aquí va a estar el origen de coordenadas. Listo. Va a ir con una velocidad inicial. Ahora la aceleración va a tener el mismo sentido que los positivos del sistema de coordenadas. ¿Qué sucede aquí? Tenemos aquí la gráfica. Posición inicial va a estar para los negativos, por acá más o menos. Se ve el origen de coordenadas, por aquí más o menos. Y aquí tenemos el tiempo. Ahora, va a ir acelerando. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad va a ir aumentando. Velocidad asociada al instante 1. Instante 1. Instante inicial. Donde sabemos que esta velocidad 1 va a ser mayor, debido a que la variación ahora es positiva y la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad. Ya, entonces, como va a ir aumentando la velocidad, el recorrido que va a realizar también va a ir aumentando. Este recorrido va a ser en un segundo, va a ir aumentando. Supongamos que aquí sea delta de S1. Aquí delta de S2. Pasado un segundo también, de aquí a acá pasó un segundo, de aquí a aquí también otro segundo. Aquí va a tener una velocidad 2 mayor a la velocidad 1 para el instante 2. Además de que este recorrido va a ser menor que este nuevo recorrido. Pero ambos en un solo segundo, y así irá aumentando. Entonces, si nosotros queremos graficar esto aquí, tendríamos lo siguiente. Para el instante 0 está en la posición menos 45. Listo. Entonces, también en la ecuación tendríamos esto. Posición asociada a cualquier instante va a ser igual a su posición inicial, que habíamos dicho que era menos 45, más su velocidad inicial, que habíamos determinado 50. Ahora la aceleración es positiva, debido a que tiene el mismo sentido que los positivos del sistema de coordenadas, que habíamos dicho que era 10 primero. 10 entre 2 sería 5. Cada instante al cuadrado. Si deseamos, podemos hacer nuevamente la tabla y obtener los datos que nos van a dar los puntos que determinan esta gráfica. Pero no es necesario ya, porque sabemos que en un segundo va a ir recorriendo más. ¿Qué quiere decir? En este segundo, primer segundo, en el instante 0 sabemos que parte de acá. En este segundo sabemos que va a avanzar, digamos, por aquí. Será una cota ya positiva. Para el instante 2 estará un número mucho más alto, que será por acá, siendo este recorrido menor que
el nuevo recorrido, entonces este recorrido irá a ser mucho mayor. Supongamos por aquí. Bueno, la escala está muy pequeña, supongamos 45 segundos. Llegará por aquí. Luego, este recorrido tiene que ir aumentando. Supongamos que para el instante 2 estará por acá. Para el instante 3 va aumentando por acá, digamos. De tal manera que obtenemos una gráfica, solamente obtenemos el lado de una gráfica. ¿Qué será así? Bueno, aquí no se puede graficar muy bien. Así, va a ir hasta el infinito. Que como pueden ver, solamente es uno de los lados de la parábola. Y ahí se va hasta el infinito, porque el recorrido no va disminuyendo, va a ir aumentando. Bueno, este caso particular es más simple, así que ustedes lo pueden hacer con un ejemplo numérico, una hoja cuadriculada, y van ahí escalando, y para cada instante calculan su posición, para cada instante su posición, y van a obtener puntos de la gráfica. Luego unen esos puntos y se van a dar cuenta de que esto de aquí es también, va a tener la estructura de una parábola. O lo pueden graficar también en su celular, en alguna aplicación que tengan. Ponen la ecuación y van a ver que van a obtener la gráfica, la mitad de una parábola.